Get down, get down, get down, get down. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast, al número 1 de Líderes sin Blindaje. Y siempre se tiene que celebrar cuando empezamos un nuevo proyecto, así es que hoy estoy muy contento de estar con ustedes y además de compartir este micrófono con un gran amigo, México y Perú, o Perú y México unidos en Líderes sin Blindaje. Jorge Zunzunaga, bienvenido. Mi querido Ricardito, ¿cómo estás tú? Un placer. Después de cuántos meses que estamos armando este espacio y hoy ya estamos al aire, ¿no? Desde Lima, Perú, hacia México, DF, con toda la energía, con todo el amor, con toda la visión que tenemos de un mundo desde el liderazgo, ¿no? Vamos a hablar hoy, o desde hoy, mejor dicho, vamos a hablar de líderes sin blindaje. Oye, está padrísimo hasta el título porque en este programa vamos a hablar precisamente de diferentes ejemplos. Nosotros no los vamos a inventar. Vamos a ir escogiendo, de hecho nuestro productor, a quien le saludamos, que es Giorgio Robinson, también desde Perú, 2-1 van ganando, ha elegido, y ya les vamos a decir quién va a ser al que vamos a analizar el día de hoy, pero es desde el punto de vista de Ricardo González, desde el punto de vista de Jorge, qué es lo que pensamos de este líder. Pero antes de decirles a quién vamos a analizar, yo quiero comentarles, pues, cómo conocí a Jorge. O es más, tú, Jorge, di cómo nos conocimos. Te la paso a ti. Nuestro productor tiene la culpa, ¿no? Sí, Él es el cupido profesional de nosotros dos. Él es el cupido profesional que nos presentó hace algunos meses atrás porque él pensaba y olfateaba que lo que él conocía de Ricardo González podía engranar y armonizar muy bien con lo que él conocía de Jorge Zunzunaga y no se equivocó. No se equivocó. Hicimos clic profesional, amical y humano desde que nos conocimos. Ricardo, sabes que mi admiración hacia ti es total en todo sentido. Cruza transversalmente toda tu vida, así que eso es algo que lo repito y lo voy a repetir siempre. Para mí es un honor estar hoy día secundándote en este espacio Líderes sin Blindaje, que estoy seguro va a traer mucho conocimiento, mucha sensación de querer más de la gente que nos empieza a seguir. Eso es lo que siento. Así que así nos conocimos Ricardo González y Jorge Zunzunaga. Sí, es maravilloso, la verdad, que además yo debo decir cómo conocí a nuestra productora Giorgio Robinson, lo conocí a través de otra amiga, que es su mamá, Gloria Robinson, a quien la quiero muchísimo también y que también tiene toda una historia porque ha ayudado muchísimo a FIACET, que es una fundación de turismo. Y bueno, pues todo eso nos hace llegar a Líderes sin Blindaje. Y Líderes sin Blindaje, que hoy arranca, como les digo, tiene la maravilla de poder hablar de líderes, de poder expresar, de poder conocer cómo son los diferentes líderes y que seguramente te vas a ver identificado con algunas cosas, otras con las que dices, no quiero identificarme, pero nos va a dar mucha luz. Y el día de hoy decidimos, realmente el productor nos dijo, pues arranquen con alguien controversial. Y pues nos lanzó ahí la bolita y nos dijo, ¿por qué no arrancan con Hitler? ¿Por qué no arrancan con Adolfo Hitler? Y decidimos que sí. Así es que el día de hoy arrancamos analizando Adolfo Hitler, el liderazgo de Adolfo Hitler. ¡Wow! Adolfo Hitler. ¿Qué tal personaje? Mira, Bueno. Creo que Giorgio, como buen productor, no se equivocó en elegir a un personaje como Adolfo Hitler, ¿no? Adolfo Hitler, alemán de origen austriaco, ¿no? Controversial, odiado, pero también muy seguido. Muchos seguidores, mucha gente fiel al hitlerismo, escuché y leí por ahí, ¿no? Es una corriente alemana que sigue mucho la vida de Adolfo Hitler, ¿no? Y que hasta hace poco se decía que se había ido a aislar, ¿no? A Cuba o a algún país de Centroamérica. Es más, creo que hasta México se habló en algún momento, leí por ahí, que en algún país de Centroamérica o América estaba escondido, ¿no? Estaba aislado Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, egocentrista, egolatrista, tenía mucha
mucho deseo de ser el Mesías, ¿ok? Vamos a hablar mucho de Adolfo Hitler hoy día en este programa, pero quiero comenzar por ahí, ¿no? La egolatría y el complejo de Mesías que tenía Adolfo Hitler, ¿no? El ego es una característica que no debe existir en el líder. Partiendo de ahí, ¿no? El líder piensa en los demás, luego, ¿no? Parte de su propia capacidad, ¿no? El líder no avanza solo. Adolfo Hitler era egolatrista, ¿no? El ego para él era su arma, ¿no? Era una característica muy fuerte que él la tenía. Y por eso que tenía el complejo de Mesías. Él se creía el salvador del mundo en ese momento. ¿Qué opinas de eso, Ricardito? Mira, me parece muy interesante porque fíjate que era un líder que convencía muchísimo. De hecho, él se basaba mucho en ver cuáles eran las necesidades, ¿no? Bien decía por ahí, fíjate, hay una frase que te voy a leer aquí. Dice, hay millones de huérfanos, lisiados y viudas entre nosotros, refiriéndose al pueblo alemán. Todos ellos tienen derechos y para la Alemania de hoy, ninguno ha muerto. Ninguno ha quedado lisiado, huérfano o viuda. Tenemos la deuda con estos millones de construir una nueva Alemania. Fíjate, cómo utiliza, sí, o sea, poderoso porque utiliza las necesidades, utiliza lo más fuerte que está viviendo el país. Y entonces, imagínate, le habla a esas personas que necesitan, ¿no? Que se vuelve eso miel para sus oídos. Y entonces imagínate cuántos fans y cuánta gente no se genera que le empieza a comprar todo lo que él dice. Y tomando en cuenta lo que tú dices, ¿no? Que tiene un estilo donde él quiere ser el Mesías. Empieza a perder el piso y empieza a creer que él tiene la verdad. Fíjate, en sus frases conoces mucho al líder. Y fíjate, una que él decía, fíjate qué fuerte, mi estimado Jorge. Él decía, mañana muchos maldecirán mi nombre. Y efectivamente, yo creo que se convierte en uno de los líderes más controversiales. Yo te podría decir que uno de los líderes más odiados y que además, o sea, dentro de su liderazgo, que ahorita lo vamos a analizar más, ¿cuántas muertes no causó? ¿Cuántas muertes no causó? Y cómo su huella que va dejando en el mundo, en este caso al menos a mí, me parece que es una huella que a mí me produce mucho malestar, me produce mucho dolor. No sé qué opinas tú, Jorge. Yo opino que la egolatría y ese complejo de Mesías viene por una característica que también es propia de él, ¿no? Él tenía mucho complejo de inferioridad y se autodespreciaba. Wow. Fuerte, pero es la contraparte exacta del por qué se mostraba, ¿no? Con mucho ego y con ese complejo de Mesías, ¿no? La inferioridad que él tuvo a lo largo de su vida, porque se sintió inferior siempre, hasta que asumió poder, ¿no? Y tuvo ese gran poder, porque Hitler era el amo y señor en esa época, ¿no? Es el causante del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Ricardo. No, bueno, pero fíjate, cuando hablas del ego precisamente, tú dices, él tiene un sentido de inferioridad, pero fíjate cómo aún cuando toma el poder, lo sigue teniendo, pero lo disfraza, ¿y cómo lo hace? ¿No? Amedrentando, ¿cómo le hace? ¿No? Quitando a las personas que no le sirven, el que realmente estás conmigo o no estás con nadie. Y perdón que lo diga, Jorge, pero yo todavía veo ejemplos de liderazgo en donde veo, yo no le puedo llamar líderes, pero grandes jefes, ¿no? Jefes, exacto, que se pueden contar, en donde dicen, ¿no? O sea, estás conmigo y donde además muchos de nosotros, ¿no? Muchas personas, cuando estás con este tipo de líderes, se agacha la cabeza. Entonces, fíjate cómo también, y hay muchos más ejemplos que ya estaremos analizando, cómo es que tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que tener cuidado? Primero de nosotros mismos, observarnos, ¿no? Y trabajar siempre, ¿qué es lo que tú haces y lo que yo hago? ¿Cómo podemos ir al fondo, desarrollar nuestro liderazgo y que realmente podamos estar como líderes sanos? Imagínate a alguien con esos complejos como como Hitler, ¿no? En donde todo lo que él dijera era verdad, en donde todo mundo tenía que decir que sí. Y donde además, porque eso sí debemos decirlo, que él tenía una muy buena retórica, él tenía un gran poder de convencimiento. Imagínate a cuánta gente no jaló, cuánta gente no formó parte de su grupo y ve lo que se logró. Ve lo que se logró, mi estimado Jorge. ¿Qué opinas? Es que tenía Ricardito, una combinación
peligrosa cuando eres un líder negativo y destructivo. Tenía carisma y Ajá. tenía manipulación. Imagínate esa combinación en un líder, pero hacia lo negativo. No vamos a hablar de lo positivo porque sabemos que con carisma, con una manipulación sana, construyes imperios. Sí, Bien, ¿no? Positivos, constructivos. Pero vamos a hablar de lo bueno de Hitler también, definitivamente, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando de lo negativo, esa combinación, ¿no? Tenía carisma y tenía manipulación. Como tú lo has dicho, llegaba a la gente, convencía, ¿no? Penetraba en la cabeza, en el pensamiento, en el sentimiento, en las emociones de la gente, ¿no? Y si encontraba un receptor, ¿no? Un seguidor, ¿no? O hasta fans, porque sí, sí, tenía. convirtió seguidores en fans, ¿no? Débiles, con mismos complejos de inferioridad, con mismos complejos con los que él tenía, armó su ejército, ¿no? Pero, ¿qué tipo de líder? Para mí, vamos hablando un poco de liderazgo de Hitler, más negativo que positivo definitivamente, ¿no? Un líder que hoy, muchísimos años después, podemos analizar, pero desde un enfoque no psicológico exacto, porque no existe o no ha existido alguien que haya estado en un face to face con Adolfo Hitler haciéndole un test psicológico. Lo que sabemos es sus decisiones, ¿no? Sus acciones, sus pensamientos. Pero entonces, líder negativo, con muchísimo poder de hacer cosas, y que imagínate lo que hubiese sido la humanidad, ¿no? La historia, si hubiese sido con esa capacidad que tenía para liderar, un poquito más positivo. Un ¿Te poquito, imaginas? no, 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 pero imagínate además, eso que dices es bien importante porque yo siempre, siempre le digo a las personas, y ahora que nos están escuchando, voltea un poco hacia ti y cómo está tu liderazgo, ¿no? Como hoy estamos con Adolfo Hitler, hoy estamos observando un tipo de liderazgo que es muy, muy autocrático, ¿no? Que bien dice Jorge, es un líder negativo, pero fíjate que también debo decir que este tipo de liderazgo tiene ciertas características, ¿no? Todo recae en el líder. Si te fijas, todo era la responsabilidad y el poder, todo, exacto, como ahí está haciendo, ¿cómo podrías describir lo que estás haciendo con la mano, Sergio? Digo, Sergio Jorge, ya te estoy cambiando el... Gira en torno a una sola persona. Exacto, exacto. Su relación con los colaboradores, pues él mandaba y los demás obedecían, ¿no? Él es el líder, es unidireccional, es de alguna forma, déjame decirte que cuando es bien aplicado este liderazgo, hay situaciones, por ejemplo, de emergencia, donde sí vale la pena aplicarse esto, donde a lo mejor en una situación de emergencia, pues alguien tiene que llevar el liderazgo, ¿no? El que más conozca, el que más sepa, ¿no? Donde tiene que haber una decisión rápida, una toma de decisiones rápida, en donde pueda haber alto desempeño en corto plazo porque alguien que sabe va a llevarlo bien, pero también donde pueda haber un control total sobre el proceso. O sea que este liderazgo no tiene, no todo es malo, se puede aplicar en ciertas situaciones, pero como lo vemos aquí en Hitler, si tú lo ves, esto llevó a un resultado catastrófico, porque imagínate que tú hubieras estado en esa época y que además hubieras sido judío. O sea, tú eras el enemigo y ya hemos visto cuántas películas, cuántas historias, ¿no? De toda esta parte del infierno que se vivió. Y no sé ustedes, aquí en la Ciudad de México nosotros tenemos un museo de la tolerancia, Jorge, que es impresionante. La verdad es que cuando vives, ese museo te dan una tarjeta, te dan un personaje, es una persona de la vida real en donde a través de la historia del museo, conforme vas pasando por las salas, vas descubriendo qué le pasó. Wow. Yo cuando fui a ese museo, yo tuve que tomar bastante tiempo porque al final hay un lugar donde puedes orar o donde puedes tener meditación y lo necesitas, ¿sabes? Lo necesitas porque fíjate lo que puede hacer un líder de este tipo en donde si te preguntas qué hubiera pasado si él no hubiera nacido, ¿no? Él cambió el rumbo de la historia hacia lo negativo en una forma impresionante.
Impresionante. Entonces, cuando hablamos de este liderazgo, pues hay que tener cuidado. También tiene, como te digo, sus ventajas y cuándo usarlo en situaciones críticas, como les decía, en situaciones donde se dé prioridad a los resultados, en donde haya a lo mejor trabajos monótonos o repetidos, pero tiene también muchas desventajas, Jorge. ¿Cuáles serían las desventajas de este liderazgo? Primero, la primera desventaja que veo desde mi enfoque de liderazgo es que para Hitler las personas estaban en el último escalón, ¿no? Y el liderazgo se tiene que centrar en las personas. Tú lideras personas, ¿no? Entonces, esa era la primera gran desventaja. O sea, Hitler no miraba o no veía al ser, a la persona, al ser humano, como una prioridad en sus acciones, en sus pensamientos, en sus decisiones. Nefasto, nefasto total, ¿ok? Visionario, sí, visionario, ¿no? El tipo era visionario, pero malo, ¿no? O sea, todo lo que él visionaba era destrucción, poder, era un enfermo de la ambición del poder, ¿no? Era autoritario total, ¿no? Jerárquico, mostraba su fortaleza en todo, como tú lo has dicho, su palabra era ley, ¿no? Defendía su territorio, pero también algo bueno de su liderazgo es que era un tipo organizado, estratégico. El líder tiene que ser estratégico, ¿no? Los procesos, las normas, las políticas, para él eran ley. Era muy importante para él eso. Y eso es bueno, definitivamente eso es bueno. Pero lo negativo extremo, cero personas, cero crear vínculos, ¿no? La confianza que él generaba era una confianza más sobre, pero no confianza, lo digo mal. Él generaba miedo. Él protegía, era como que si haces lo que yo te digo, te voy a proteger con los que estaban con él. Pero para los demás, o sea, imagínate a los judíos, o sea, yo no quiero pensar, imagínate nada más por un momento que tú fueras judío y que estuvieras viviendo en esa época. Es dramático, ¿no? La lista de Schindler, por ejemplo, la decisión de Sophie con Meryl Streep, ¿no? Y bueno, y más recientemente Jojo Rabbit, ¿no? Jojo Rabbit que se convierte como el guía, ¿no? Como, ¿tú ya la viste, Jojo Rabbit? Sí, esa no la he visto, la que yo he visto es la italiana con Roberto Benigni, ¿cómo se llama? La vida es bella. La vida es bella. No, bueno, La vida es bella. Debemos de analizar ese personaje de La vida es bella, porque qué maravilla, dentro tremendo del caos, sí, tremendo liderazgo, ¿no? Pero fíjate, cómo también dentro de ese liderazgo puede surgir otro, tú también puedes hacer algo, porque yo siempre me pongo a pensar, ¿qué pasaría si mi líder fuera Hitler? ¿Qué haría yo? ¿No? ¿Cómo respondería? ¿Bajaría la cabeza? ¿O cómo podría yo ser fiel a mis valores? Porque ese es otro tema que yo quiero tocar contigo. Imagínate cuáles eran los valores de Hitler, porque, o sea, permitirte eso, ver como normal los hornos, ver como normal, ¿no? El decir, este es el enemigo y son todos el enemigo. ¿Qué tipo de mentalidad, qué tipo de valores puede tener? Y yo siempre me pregunto cuando estoy con un líder, ¿cuáles son sus valores? Porque los valores van a hacer toda la diferencia. Nosotros en el Instituto About My Brain, precisamente dentro del rendimiento, lo que nosotros metemos es la ética, porque la ética va a distinguir qué valores tienes y de ahí cuáles son tus decisiones. Entonces, Jorge, para mí me parece que es un caso de estudio importantísimo y que podamos identificar también, porque eso es algo que queremos a través de los programas, que ahora sí que nuestros amigos que nos están escuchando, a través de los ejemplos, podamos tomar lo que es bueno, podamos también, ¿no? Que sea una llamada para nosotros mismos y decir que tengo que mejorar, ¿no? Jorge, ¿qué adicionas de Hitler? Cuéntanos, Jorge. Tú sabes que tenía muchísimos problemas en la intimidad. No sé, pero cuéntame, esto está bueno. Y ahora pasamos al estilo ventaneando. Vale, vamos a calentar un poquito. Vamos a Ventaneando es un programa de chisme aquí en México, así es que muy bien, Jorge. Hitler tenía problemas con la intimidad. Ahora, la única historia sentimental que he podido descubrir, ¿no? Investigando junto con mi equipo, a quien le quiero agradecer por el trabajo de investigación que ha hecho, es con Eva Braun, se llamaba.
la única pareja conocida de Adolf Hitler. Oye, habría que estudiarla a ella, Eva Braun, cómo era como Exacto. líder, Por eso lo wow. suelto. Por eso lo suelto. Suéltelo, sígale, sígale, sígale. Entonces, por eso analicé mucho por qué tenía problemas en la intimidad Adolfo Hitler. Y tenía problemas en la intimidad porque era inseguro, se sentía inferior y terminaba manipulando, tratando mal, golpeando, ¿no? Sintiendo, haciendo sentir inferior a su pareja. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Que es muy importante, cómo el líder parte su camino de liderazgo desde él, desde su interior. Tú has hablado de About My Brain, sobre la ética, yo hablo de Management Drives, sobre los instintos, ¿no? Entonces, qué importante es conocer esos instintos de Adolfo Hitler. Su niñez, su juventud, lo formó con instintos de defensa, de autoprotección, de defenderse de todo lo que él había vivido a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que de ahí parte, ¿no? Como el líder nace con cualidades de liderazgo. Todos nacemos siendo líderes y nacemos con cualidades de liderazgo, ¿no? Pero nuestros entornos, lo racional, lo que estudiamos, lo que leemos, lo que nos cuentan, lo emocional, afecta e influye en ese estilo de liderazgo que vas construyendo. Entonces, Adolfo Hitler, más allá de sus capacidades que podemos reconocer positivas, porque era un tipo perseverante. Claro. Eso es algo que el liderazgo tiene que tener claro. Tú para ser un buen líder tienes que ser perseverante. Tenía carisma positivo, ¿no? Perseverancia, carisma, llegaba a la gente, tenía esa capacidad. Adolfo Hitler era muy teatral, Ricardo. No me digas, con razón, con razón. Era esa habilidad que tenía Adolfo Hitler para llevar junto con el carisma, su teatro hacia la gente y captar su atención, era una habilidad muy buena. Que la manejaba mal era otra cosa, ¿no? Pero tenía mucho dramatismo en su forma de ser. Imagínate esa mezcla de habilidades de este tipo. Alucinante, ¿no? Sí, sí, sí. Y es importante ver qué es lo que debemos desarrollar, ¿no? No todo el mundo va a poder ser tan teatral como él, ¿no? Es histriónico inclusive. Pero sobre todo cómo conectaba con esa gente, cómo conectaba con las personas. Él sabía llegar, él le hablaba a las personas necesitadas, él le hablaba a las personas que necesitaban una esperanza. Híjole, y es tan parecido con algunas cosas que pasan en la realidad, como les digo, no quiero decir nombres, pero fíjate cómo tenía esa habilidad, mi estimado Jorge, para manejar el odio también, ¿no? Porque así como decía, te voy a salvar, sí, pero lo llevaba hacia el odio. Lo llevaba también, y esto es muy importante, Jorge, hacia decisiones solitarias, porque quien tomaba las decisiones era él. Solo él. Autoritarismo total. Exacto. ¿Y tú sabes que tenía desprecio por la debilidad? No, a ver, cuéntame. Él veía personas o situaciones, circunstancias de debilidad y se aprovechaba de eso. Le generaban desprecio, odiaba la debilidad. No podía él tener en su entorno más cercano gente débil. Uy. Entonces, imagínate cómo influenciaba, la influencia de Hitler estaba orientada hacia lo mismo, a crear avatars o arquetipos del mismo, ¿no? Trabajar sobre gente que sea como yo. Él no fomentaba o no buscaba desarrollar líderes bajo las mismas características de cada persona, sino quería que las personas se asemejen a él. O sea, que compren su ideología, más que nadie lo pudiera ensombrecer. O sea, que él fuera siempre el Mesías. El Mesías, ¿no? El Mesías. Oye, y hablando también de lo que tú comentabas un poquito de la historia y demás, pues de los chismes que se dicen, fíjate que me encontré también ahí, le agradecemos a nuestro equipo de producción que nos investiga, porque hay un gran libro, yo lo voy a buscar, me pasaron aquí un extracto, que se llama El Gran Delirio de Norman Ohler. Y sabes que él describe a Hitler como un adicto,
un adicto a las metanfetaminas y a otros narcóticos. Y ahí describe cómo también en su vida fue perdiendo la conciencia con eso. Wow. Porque fíjate que a mí me hace todo el sentido con lo que tú enseñas, con lo que yo trabajo. Te estamos hablando de un liderazgo consciente, de un liderazgo moderno, de un liderazgo en donde tienes que estar aquí y ahora. Imagínate cuando estás con eso, Jorge. No estás acá, estás en otro planeta, ¿no? Estás en otro hemisferio. ¿Cómo puedes liderar ante aspectos médicos? Porque en realidad consumir medicina, consumir cualquier tipo de esteroide, droga, etcétera, te lleva a no estar en ti, a no ser tú. Ahora, Exacto. eso tiene mucho sentido o podría dar sentido a muchas características del liderazgo de Hitler, ¿no? ¿Y cómo podrías describir a Hitler, Ricardo, si Hitler fuese una organización? Híjole, pues yo lo he visto, créeme que yo lo he visto, además, no voy a decir la empresa, pero fíjate que la personalidad del líder, la titularidad siempre es la que vas a ver reflejada, ¿no? Entonces me llamaron a una junta, yo querían que fuera yo su asesor, pero me llamó de la atención de sobremanera el hecho de que el jefe era el que decía de repente algunas barbaridades y toda la gente le decía que sí, que estaba bien. No había, o sea, yo me di cuenta y ese líder se asemejaba mucho porque pues simplemente tenías que hacer lo que él te decía, porque si no, no eras parte del equipo, ¿no? Y de hecho en algún momento me dijo, a ti te veo, o sea, ya dirigiéndose a mí, a ti te veo el jueves a las 9 de la mañana, ¿no? Y yo dije, no puedo. Y toda la gente fue así como, no, ¿cómo que le dices que no al jefe? ¿No? Y el jefe, bueno, por supuesto se puso de mil colores. Entonces, imagínate una empresa, pero además, Jorge, ubica como lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Con esta situación, como se está moviendo este mundo, imagínate que todo se centre en la opinión de una persona. Imposible. Imagínate que estemos en un liderazgo donde no haya retroalimentación. Imagínate que estemos en un liderazgo además con las generaciones que tenemos ahora, que te estén diciendo sí adelante, te vas Amén, a quedar solo. amén, amén, Exacto, amén. Correcto. exacto. Ahora, Te ¿eso vas a... sabes dónde pasa mucho, Ricardo? ¿En En dónde? las empresas familiares. Sí. Las empresas familiares tienen Mira, mucho nuestro productor dice que sí, ese dice perfil. que sí. Eso pasa mucho en las empresas que tienen ese perfil, ¿no? Pero a ver, vamos engranando todo el programa. ¿Qué te parece? Vamos Sí, sí, sí. a ver los aspectos positivos de Hitler llevados al hoy. Yo digo algunos y tú me complementas. Perseverancia. El líder tiene que ser siempre perseverante. Mostrar poder, sí, pero en el sentido de ritmo de acción, de no permitir que su equipo baje el ritmo, mantener el ritmo, ¿no? De gestión, no de acción, vamos a decir el ritmo de gestión. Carisma, ¿no? Empatía. ¿Cuáles complementas tú en los aspectos positivos? Yo creo que el que sea muy enfocado, eso es muy importante, que el equipo, que todas las personas sepan a dónde quieres llegar. Aquí la diferencia sería nada más que no sea desde el punto de vista nada más de la persona, sino que tomes en cuenta, lo lleves a todo el equipo. El poder también, pues, demostrar que las cosas se van a llevar hasta el final, ¿no? En este caso, bueno, pues, él decidió a dónde querían llegar y lo lograron, ¿no? Lo lograron. Y creo que también es muy importante que seas un líder, ¿no? Que seas un líder transparente, que seas un líder honesto y que el que trabajes con todas tus partes, también eso te va a dar algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué puedo observar de Hitler? Observemos, ¿no? Esa parte como él comunicaba, observemos cómo también, ¿no? Llevaba y convencía, pero sobre todo creo que lo más importante es tus valores, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer, Jorge? ¿Qué no hacer ya con este liderazgo? No poner a las personas en último escalón. El liderazgo te invita, en la metodología que yo aplico, el liderazgo moderno que tú conoces, tenemos un momento de reflexión. Nuestro estilo de liderazgo marca 6 perfiles, ¿no? El gestor de personas, el visionario, el emprendedor, el organizador,
el autoritario y el paternalista. Y tú tienes todas esas características del líder, esos estilos. Pero hay un momento que le llamamos el momento de reflexión, que es cuando Ricardo González se detiene un minuto, un rato, a analizar cómo está liderando la acción, la tarea, el proyecto que está haciendo. Si eres un líder emprendedor visionario, tú tienes, ¿no?, esas características predominantes en ti. Y tu momento de reflexión sería después de estar en ese modo misionario, modo emprendedor. Pero si eres un líder gestor de personas, tienes tu momento de reflexión antes de todo, porque te vas a preocupar que tu gente esté bien. Entonces, Hitler no tenía ese momento de reflexión. Seguramente Hitler reflexionaba a solas, en la intimidad. Y dicen que Hitler sufría mucho cuando estaba solo, porque en sus momentos de lucidez, que tal vez tienen relación con lo que tú has hablado, que consumía ciertos medicamentos, en esos momentos de lucidez, vamos a llamarle, sufría porque veía el daño que le hacía a la humanidad. ¿Será? ¿No? ¿Será que lo veía? Yo no estoy tan O lo seguro. sentía, no sé, pero Yo no, o sea, no. ¿tú crees que no? Yo creo que no, porque, o sea, si tú sintieras dolor, no harías lo que haces. O sea, no puede ser. O sea, yo creo que al contrario, más bien en el momento de hacer más daño, él se sentía más grande, lo cual me parece terrible. Y fíjate que por aquí, fíjate, dice él, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? O sea, pero como bien dices, el resultado está por encima de las personas. El resultado está en dónde, ¿no? ¿A dónde lo voy a llevar? Pero fíjate, cómo el estar en guerra para él era una guerra de él contra estas personas. Era esta guerra donde ya habíamos perdido el enfoque, y esta parte del misionario que tú dices es muy importante. Para nosotros es, deja descansar tu cerebro, ¿no? Deja que se pueda recalibrar, duerme bien, aliméntate bien, haz ejercicio en About My Brain. Imagínate si en los momentos donde él estaba solo, ¿no? Claro, Las drogas, estar solo. Ahora, te hago una pregunta, Jorge. dale. Imagínate, ya en la historia, si le preguntaras a la mamá de Hitler, ¿qué opinas de tu pequeño? Ajá. Porque Madre, estamos madre. hablando de... Exacto. El legado que dejamos, ¿no? El legado que dejamos creo que es impresionante y, híjole, yo creo que es un gran estudio. Si quieren saber más, de veras, todo lo que encuentras de Hitler es fascinante, Sí. y llévalo a ti. ¿Qué puedes aprender de él? ¿Qué no puedes aprender? Quiero ¿No? ser como Hitler en esto, en esto, en esto. Y no O quiero quiere ser tomar, como Hitler en yo, di- esto, esto. yo quiero tomar O estos quiero tomar. elementos, Sí, exacto, porque sí. también se vale. No hay que tampoco poner este tipo de liderazgo ni sacrificarlo, porque hay No, momentos donde sí se puede aplicar, ¿no? sí. Pero no bien, ¿no? Y ahora, Jorge, pues casi estamos cerrando, pero hay que invitar a nuestros amigos a que nos digan a quién les gustaría que analizáramos, ¿no? De eso se trata el programa. Este programa quiere nutrirse de la gente. Quiere que la gente nos diga a quién analizamos. Así que los invitamos a que nos sigan y nos escriban y nos digan, quiero que analices a este, quiero que analices a este. Líderes políticos, si quieres, deportivos, organizacionales, empresariales, religiosos. Póngannos el reto de analizar algún personaje de la actualidad o de hace años, que esté vivo, que no esté vivo, a quien quieras, ¿no? Oye, A padrísimo. Sí, claro. Tú has soltado un nombre hoy día que no en el capítulo siguiente, pero en algún capítulo podríamos complementar, ¿no? Eva Braun, la pareja conocida de Adolfo Hitler. Imagínate, porque además es eso, no analizar nada más el líder, sino qué impacto tienen las personas, ¿no? Eso sería Correcto, el legado. el legado, ¿no? El legado que va dejando. Así es que escríbanos, por favor, estaremos felices de poderlos analizar. Inclusive si no quieren decirnos nombre y quieren mandarnos un caso de alguna persona con la que estén, no, que vean y que nos digan, también se vale. Nunca le vamos a decir su nombre, pero lo importante aquí es qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué le hubieras recomendado tú a Hitler para cerrar? Porque imagínate que hubiera venido con Jorge Zunzunaga, ¿no? ¿Y qué le hubieras dicho? Yo le hubiera hablado
de la fórmula del liderazgo moderno. Le hubiera hablado de lo importante que es ser disponible para las personas, partiendo de él. Ahí hubiésemos, no soy psicólogo, pero hubiese trabajado el liderazgo de Adolfo Hitler desde la disponibilidad que él no tenía para él, ¿no? Y que no tenía para los demás, pero sobre todo de la humanidad que él no tuvo. Claro. Eso le hubiese recomendado, que trabaje en esas dos características del liderazgo moderno. ¿Y tú, Ricardo? Yo creo que hubiéramos partido de la conciencia. Yo creo que para empezar, cuando trabajas con una persona que ya perdió de vista quién es, que ya perdió de vista lo que está haciendo hacia los demás, lo primero es ponerle un gran espejo, un espejote para poder hacer ese alto que tú bien mencionabas y que él entre en conciencia de lo que está generando, porque dentro de todo este tipo de liderazgo también acaba muy solo, acaba, no quiero pensar si con remordimiento de conciencia, pero no vas a ser bien recordado. Definitivamente no. Entonces, Definitivamente. sí, no, yo trabajaría con su conciencia y ver si estaba dispuesto también, porque a lo mejor también su ego estaba tan grande que a lo mejor no escuchaba a nadie, ¿no? Sí, Entonces, correcto. Y ojo que este programa no quiere hablar bien o hablar mal de alguien, simplemente fue lo que quiere fue. hablar de la persona. Exacto. ¿No? Y el gran mensaje para todos es cómo podemos mejorar nuestro liderazgo. ¿Dónde te seguimos, mi estimado Jorge? Wow. Jorge Susunaga Oficial en todas mis plataformas digitales como @Jorge Susunaga Oficial, LinkedIn, Facebook, Instagram y a través de mi web jorgesusunaga.com. Síganme los miércoles en un espacio que tenemos que se llama Liderando las Ventas, que estoy ahí con un partner, Daniel Blas, que hablamos desde el liderazgo, la gestión comercial y de ventas. Y los jueves, en Momentos de Liderazgo, que es un espacio donde invitamos líderes, hablamos de diferentes temas, liderazgo digital, liderazgo tecnológico, liderazgo organizacional, liderazgo comercial. No puedo invitarte ahí, Ricardito, porque nos cruzamos en los programas, ¿no? ¿Y tú? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te ven? En mi página Ricardo González Escobar, y ahí tienen toda la información de las demás redes, Ricardo González Escobar. Y también tengo 2 programas, bueno, más bien 3, 4 con este. El primero es Dejando Huellas, donde hacemos un homenaje a los líderes, donde terminando el programa de Jorge se pasan conmigo. Algo vamos a tener que hacer, Jorge, para adecuar esos horarios, ¿eh? Para enganchar. Sí, para engancharlos. El mío es a las 7:30 los jueves y el viernes tenemos Emprendedores Dejando Huellas, donde apoyamos pues a todos los valientes que se atreven a generar empleo, se atreven a lograr sus sueños, los viernes 7:30. Y en Instagram tengo 30 minutos con los mejores. En Instagram síganme como ricardo.gonzalez.escobar. Maravilloso. Y ahí 30 minutos con los mejores. Invitamos a cualquier persona a tener una plática totalmente informal para compartir. Amigo, un gustazo estar contigo. Maravilloso. En el primer programa de Líderes sin Blindaje. Líderes sin Blindaje. Chau, chau. Gracias. Cuídense, nos vemos la próxima. Mándenos de quién quieren que hablemos. No se Hasta olviden. luego. A quien quiera. Chau, chau.